Feliz día para todos y les agradecemos su presencia a través de las redes sociales y de la radio chilena en un capítulo más de Hablemos de Salud, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Hoy con un gran exponente de la kinesiología, estamos con el doctor Hernán Maureira, académico de nuestra Escuela de Kinesiología, con quien vamos a abordar temas importantes respecto de la profesión. Muchísimas gracias, Hernán, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Hernán es un estudioso de la kinesiología y él se embarcó en algo complejo, en cambiar el paradigma de la kinesiología. Y él ha creado, ha establecido el modelo función-disfunción para comprender de forma diferente el movimiento humano. Vamos a empezar a desarrollarlo un poco y en sencillo para que los papás y los estudiantes de cuarto medio que están pensando en un futuro universitario nos puedan entender. ¿Cómo es que Hernán Maureira se mete en se embarca en este cambio epistemológico de pensar un nuevo modelo para la kinesiología? Difícil respuesta y difícil pregunta, pero entusiasma porque fuiste al meollo de una reflexión que la verdad es que no es que me haya propuesto hacer un paradigma, sino que simplemente desde mi época de estudiante y con varios otros colegas, criticábamos un poco la actitud pasiva de los kinesiólogos frente a su rol social y básicamente al rol que tenían como investigadores. El rol clínico en kinesiología siempre ha estado muy bien socializado, se ha comprendido bien, ¿no es cierto? Las personas saben o sabían más o menos que un kinesiólogo se preparaba para aspectos de rehabilitación en salud. Pero poco se conocía de que el kinesiólogo, su palabra, es estudioso del movimiento. Y nosotros habíamos ingresado a la carrera porque se promovía que era un profesional de salud, pero que además investigaba en movimiento. Y en esa reflexión nos fuimos dando cuenta que en realidad la mayoría de la definición técnica de kinesiología era en realidad kinesioterapia y no kinesiología. Claro que es diferente, porque una es aplicar la técnica y la kinesiología implica una ciencia, pensar. Exactamente. ¿Ya? Entonces ya había, a principios de los 80, finales de los 70, ya había como una especie de tensión entre las carreras que se llamaban, se les decía kinesiólogo a los kinesioterapeutas. Entonces se tomaban como que eran muy similares los dos conceptos y eran totalmente, como tú dices, uno es aplicación de técnica y otro es, ¿no es cierto?, estudio, ciencia, disciplina. ¿Ya? Y los que estábamos en ese tiempo con esa actitud inquisitiva, ¿no es cierto?, contestadora, con respecto de nuestra formación, decíamos que efectivamente lo que estaba sucediendo era que nuestra profesión efectivamente comenzaba siendo principalmente con énfasis en terapia, es decir, un especialista que aplicaba técnicas. Y lo que estaba faltando era que nos formáramos en ciencias, ¿ya? En ciencias biológicas, en ciencias físicas, en ciencias que pudiesen explicar el movimiento. Pues bien, con el correr del tiempo, algunos de nosotros decidimos entonces que era necesario que había que estudiar. Para cultivar la disciplina era necesario estudiar algo en ciencia y en ese caso hacer un posgrado, ¿no? Al hacer el posgrado, nosotros comenzamos a acceder, porque fuimos varios en distintas partes de Chile y personas que más o menos generacionalmente como que aspirábamos a tener una formación más exigente. Y al ingresar al posgrado nos dimos cuenta que efectivamente lo que nos faltaba a nosotros era un componente de ciencia, un componente disciplinar. Éramos muy, muy buenos y se nos reconocía, ¿no es cierto?, en el sentido social de nuestra participación en salud como técnicos, ¿ya?
pero obviamente se desconocía la formación científica porque en realidad no la teníamos plenamente. Claro, entonces era una necesidad de avanzar en el ámbito disciplinar en la kinesiología y es entonces cuando nuestro invitado del día de hoy, del doctor Hernán Maureira, piensa en un nuevo modelo para abordar ahora sí que el movimiento humano y surge entonces Así es, el modelo así es, función-disfunción. Porque es así es. que ya no entendemos salud-enfermedad, ¿cierto? Que es lo clásico, lo que todo el mundo conocemos. Si yo estoy enfermo, me van a dar algo, un tratamiento, una pastilla, un medicamento para que yo o pueda manejar eso o me cure. ¿Cómo Así es. entonces entra la funcionalidad y la disfuncionalidad, Hernán? Explícanos en sencillo eso. Bien, Mónica. Antes de entrar brevemente, para poder cerrar el capítulo y explicar por qué el modelo. Estaba en el periodo de estudio, ¿no? Y las universidades comienzan a definirse qué carreras eran de licenciatura y qué carreras eran no licenciatura. Licenciatura significa, ¿cierto?, el grado inicial de formación en ciencias. El primer grado, o sea, aquellas personas que se preparan en investigación pero que no son autónomas. Y nosotros, nuestra aspiración era que estuviésemos en ese lugar, que se nos reconociera. Y sin embargo, nuestros años de estudio no lo permitían y nuestros académicos no tenían los grados de licenciado. Y justamente aquí quienes estábamos con esta actitud crítica, que ya habíamos logrado formación en magíster, por ejemplo, decidimos proponer a la escuela, a la carrera, que sí fuera reconocida como licenciatura y nos presentamos al consejo universitario y se nos reconoció el grado de licenciado. Estamos hablando de la Escuela de Kinesiología de la Escuela de Kinesiología, Universidad Católica del Maule, que por que es lo la demás, primera... dato adicional, dilo tú. Bueno, es la primera carrera, ¿no es cierto?, que obtiene el grado de licenciado en Chile. Y además es la segunda en antigüedad porque fue creada en 1973 cuando la Universidad Católica era sede regional de la Pontificia Universidad Católica. Exactamente, Mónica. Muy buen conocimiento histórico. Nosotros éramos de la Pontificia, ¿ya? Entonces obtuvimos el grado de licenciado y comenzó en ese momento, entonces, a nivel nacional, un fuerte movimiento por obtener todos los grados de licenciados, pero eran pocos los que tenían, lo que los podían acreditar, dado que para eso sus académicos tenían que tener el grado superior, es decir, al menos magíster. ¿Ya? Bueno, en esta actitud de formación, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta entonces de que había una pugna entonces ahora entre los kinesiólogos, por así decirlo, y los kinesioterapeutas, cuando en realidad era simplemente una forma de cómo nosotros entendíamos nuestro rol. ¿Ya? Y en esa forma, como entendíamos nuestro rol, como nosotros ya habíamos adquirido una formación disciplinar en ciencias, decidimos, bueno, cultivemos ahora esta disciplina que es ciencia que estudia el movimiento humano. ¿Ya? Y comenzamos, ¿no es cierto?, en esta reflexión, y se da el hecho de comprender el movimiento humano, pero desde la perspectiva que nosotros no estudiamos el movimiento per se, porque para eso lo estudia la física, ¿ya? Y estudiamos el movimiento, en forma particular, el movimiento del ser humano, pero tampoco el movimiento por el movimiento, porque hay ciencias que estudian eso, como por ejemplo la actividad física, ¿ya? Entonces nosotros decíamos, lo que pasa es que nosotros estudiamos el movimiento cuando está para disposición, para cumplir los roles que el ser humano requiere hacer. Como por ejemplo, cuando se pierden aquellos roles de funcionamiento del movimiento del hombro y la persona no es capaz de vestirse o autoalimentarse, entonces el movimiento que nosotros analizamos es el movimiento que tiene sentido para la persona, es decir, para, ¿no es cierto?, sus actividades en funcionalidad fisiológica. Y ahí comienza a emerger, ¿no es cierto?, esta comprensión de que efectivamente nosotros somos profesionales kinesiólogos que a nivel internacional tenemos como objeto de estudio el movimiento humano, pero en este movimiento humano nosotros precisamos
un movimiento humano con sentido para la funcionalidad. Claro, y entonces aquel paciente que le duele el hombro, el kinesiólogo no solamente ya le aplaca el dolor, sino lo ayuda a mantener su funcionalidad dependiendo de muchos contextos en el que ese paciente se desarrolla, ¿cierto? Dependiendo de su contexto social, familiar. Como ahora sí empecemos a tejer ese hilo del movimiento. Comencemos a tejer este hilito. Muy bien, Mónica. Como bien tú dices, comienza, ¿no es cierto?, esta hebra, este hilo, a entretejer y a formar un tejido, un entramado, donde la primera cosa que establecimos fue que, coincidentemente, cuando uno habla de estados de salud y enfermedad, o, por así decirlo, el eje salud y enfermedad, con eso nosotros queremos connotar de que la persona está en un estado de bienestar o en un estado, ¿no es cierto?, de pérdida del bienestar. Y prácticamente no existen estados de bienestar donde no haya un estado de expresión del movimiento en plenitud. Por ejemplo, ¿ya?, una persona que tiene la incapacidad de moverse sola, ¿ya?, puede tener un estado de bienestar, entre comillas, restringido, pero puede que no sea capaz de cumplir ciertas funciones vitales de autodeterminación y autoalimentación. Por lo tanto, es dependiente. Pero no es una persona enferma. Es una persona que es dependiente de apoyo de otros, pero no es un enfermo. ¿Me entiendes? Y nos comenzamos a dar cuenta que cuando uno relaciona salud, calidad de movimiento y expresión de funcionalidad, en realidad esas tres cosas connotan un estado de bienestar de plenitud. Y cuando uno asocia enfermedad, es porque hay disfunción sistémica, orgánica o segmentaria, y por lo tanto restricción de movimiento. Entonces, ahí nos dimos cuenta que es distinto comprender la situación del ser humano en su ciclo vital, en todos sus, desde niño hasta el adulto mayor, que siempre pasa por estado de salud y enfermedad, que siempre pasa por restricciones de movimiento y expresiones de movimiento, y que siempre pasa por estado de funcionalidad y de pérdida de la funcionalidad. O sea, en un modelo normal de salud o enfermedad, un paciente postrado, por ejemplo, que no está enfermo, que tiene controlada, digamos, su patología, pero que no puede levantarse, que no puede moverse, en un modelo de salud o enfermedad, ese paciente quedaría postrado, quedaría allí apagándose lentamente. Y este modelo que propone, que ya ha aplicado la Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica, propone un abordaje integral. Ese paciente postrado puede tener funcionalidad, digamos que en la medida de cada paciente, ¿no es verdad, Hernán? Así es, ¿no es cierto? Entonces, si tú te fijas, emerge una visión integral del ser humano, en una condición de estado de salud, en una condición de expresiones de movimiento y en una condición de expresión de funciones. Cuando uno junta los tres ejes, se da cuenta que es como tener algo tridimensional, y que una persona se mueve para estado de función, movimiento y salud, y si uno quiere, lo hace más simple y dice, a ver, ¿qué pasaría si yo trato de explicarme la situación de una persona para poderla ayudar? Solo con dos ejes, función de función, salud y enfermedad. ¿Qué pasaría? Igual como un plano cartesiano, ¿no? X, Y. Cuando uno se coloca, por ejemplo, disfunción al lado izquierdo y función al lado derecho, o salud al lado izquierdo y enfermedad, dependiendo cómo, y junta estos ejes, se da cuenta que comienzan a emerger unos cuadrantes, donde, por ejemplo, el cuadrante de salud se junta con el cuadrante de funcionalidad. Y una persona saludable, con toda su expresión de función, es una salud normal, un sujeto que está en una condición de normalidad, ¿no es cierto? Y en ese rol, en ese cuadrante, originalmente el kinesiólogo no tenía nada que hacer, porque el kinesiólogo era dependiente de que solo actúa cuando tenía que rehabilitarse, cuando estaba la persona enferma. Nosotros decíamos, bueno, ¿y dónde están los roles entonces de promoción de la salud?
Claro, y sobre todo ¿Dónde en están un los roles de mundo donde, prevención, por ejemplo? exacto, y en un mundo donde las cifras, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles van cada vez más alto y claro, uno dice entonces, el kinesiólogo tiene que estar allí en una persona saludable y funcional, pero que cumple ese rol preventivo. Estamos conversando con Hernán Maureira, académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule, quien propuso el modelo de razonamiento clínico propio de la escuela, el modelo función-disfunción. Hernán, ¿y cuáles son las implicancias en el ámbito clínico? Porque claramente al proponer este modelo en la escuela hay un cambio, ¿no? Aquellos kinesiólogos UCM que salieron a la práctica clínica tuvieron que aplicar este modelo. ¿Cómo es ese abordaje clínico y qué tan distinto es del modelo tradicional? Bueno, en el abordaje, ¿no es cierto?, la conjugación de estos vectores, salud, enfermedad, función y disfunción es similar a movimiento positivo y movimiento negativo o expresiones de movimiento. Se generan entonces unos cuadrantes donde el kinesiólogo, nosotros decíamos el kinesiólogo preocupado del movimiento funcional en estado de salud y enfermedad, entonces tiene que ser capaz de poder intervenir en cualquier cuadrante donde eso esté representado. Entonces, como te hablaba, primero estaba este cuadrante, ¿no es cierto?, donde la salud y la funcionalidad están expresadas, y si no tenía un diagnóstico de enfermedad, entonces el kinesiólogo no habría actuado. Nosotros decíamos, debe actuar porque debe conservar, debe promover, debe... ¿Y qué pasa cuando uno estaba por ejemplo, enfermedad y función? Como tú bien dijiste, las enfermedades crónicas no transmisibles que están tan, ¿no es cierto?, en boga. Bueno, ahí tampoco el kinesiólogo debería haber actuado, porque una persona funciona, o sea, un diabético controlado, ya está controlado. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver? Bueno, nosotros decíamos, es que justamente lo que el kinesiólogo debe hacer, ¿no es cierto?, es que no va a revertir el diagnóstico de diabético. El diabético, una vez que es diabético para siempre. Solo que ese diabético, ¿no es cierto?, está controlado médicamente, pero su funcionalidad sí puede variar. O sea, y de hecho se ha demostrado que quizás la única forma de controlar bien la diabetes, la obesidad y la hipertensión es a través del ejercicio. ¿Te fijas? El rol clásico, un kinesiólogo no tendría que haber estado trabajando en esa función. Esto nos da Y luces entonces del sello UCM de los kinesiólogos que abordan integralmente a un paciente. De hecho, ya en nuestra escuela de kinesiología hay varias luces en materia de estudios que involucran a pacientes diabéticos, siguiendo el ejemplo que nos pone el profesor Hernán, que tienen más afectación, por ejemplo, musculoesqueléticas, afectaciones de hombro, y eso en un modelo tradicional no se hubiera abordado. Pero estábamos hablando de cómo se aplica el modelo en la práctica clínica. No te interrumpo más, Hernán. no, gracias. No, al contrario, Mónica. Entonces, ¿no es cierto? Ahí decíamos, efectivamente aquí emergían roles. De forma natural emergen roles donde el kinesiólogo efectivamente tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir y tiene mucho que estudiar. Entonces decía, ahora sí que tiene sentido que efectivamente cultivamos una disciplina investigativa, ¿no es cierto?, de estudio, y cultivamos una aplicación clínica, un desarrollo clínico. Y no nos provoca dicotomía, al contrario, nos provoca justificación. Y los cuadrantes estos, ¿cierto?, de normalidad intervenimos para poder hacer ciertos efectos de promoción. Enfermedades crónicas intervenimos porque la funcionalidad pasa a ser relevante. ¿Y qué pasa si juntamos disfunción ahora? Una persona que está realmente afectada, su funcionalidad está disminuida y está enferma. Bueno, puede llegar a ser tan extrema que está crítica. Por ejemplo, un cuidado en la UCI, unidad de cuidado intensivo. Y los kinesiólogos trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, aplicando técnicas de ventilación mecánica, como ha sucedido últimamente con esta pandemia que nos ha tenido agobiados a todos, ¿no? Esos roles ya se venían dando, por así decirlo, porque eran roles de aplicación clínica, pero su justificación ahora caía, ¿no es cierto?, por una mirada distinta. Y por último, o siguiendo el mismo razonamiento, ¿qué pasa cuando hay disfunción por estado de salud? Bueno, eso era muy similar a lo que nos pasa con los adultos mayores. Un adulto mayor tendrá restricción para no andar rápido, para no correr, ¿no es cierto?, para no saltar. Una restricción.
pero eso no significa que está enfermo, sino que significa que tiene una funcionalidad adaptada a ciertas condiciones ya por edad. Entonces, ¿y el kinesiólogo tiene algo que hacer? Claro que tiene algo que hacer, y mucho que hacer. Entonces, se nos da de forma natural, ¿ya?, el hecho de justificar nuestros roles con esta mirada donde lo que nosotros hacemos es colaborar desde el punto de vista de la salud en aquellos estados donde está alterada la función y el movimiento del ser humano. Y de ahí emerge este modelo función-difusión, que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Llevamos desde el año, esto fue desde el año, si no me equivoco, el 2006. Si no me equivoco, el 2006, no me acuerdo si es 2006 o 2005. 2006, en efecto. 2006, ¿no es cierto? Y yo lo expuse la primera vez en una cátedra del magíster, a los alumnos del magíster. Y provocó tanto revuelo que fue como dice, profe, ¿pero por qué? Bueno, es que no se nos había ocurrido hacerlo nomás. Y es que cuando, claro, el que está metido en la kinesiología, el modelo que propone Hernán realmente es como una apertura de ojos, o sea, realmente es el rol propiamente tal del kinesiólogo, de la kinesiología como ciencia. Y lo cierto es que muchas instituciones han tomado como base este modelo. Entiendo yo que la Universidad Austral tomó como base para la formación de kinesiólogos este modelo, ¿no es verdad, Hernán? Así es, Mónica. Así es, y no solamente en la Universidad Austral, hay varios en otras regiones también. Se toman aspectos del modelo porque genera mucha plasticidad a la hora de enfrentar los dilemas de la profesión, pero al mismo tiempo genera un marco teórico. Y eso yo creo que es lo más relevante que ha sucedido con este modelo. Que del 2005 a la fecha puede tener críticas, puede tener análisis, pero no tiene oposición en el sentido de que no sea pertinente. Sí, hasta el momento nadie lo ha refutado en los múltiples estudios que se han hecho. El modelo sigue siendo pertinente y sigue siendo pertinente. Nosotros hemos expuesto ya en varios congresos, hay colegas que han hecho del modelo, ¿no es cierto?, una beta de exploración en los aspectos más pedagógicos. Ya, ha servido para justificar racionamiento clínico, racionamiento profesional. La escuela lo adoptó como un modelo para efecto de justificar sus 4 líneas importantes de desarrollo curricular. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nos circunscribimos dentro de aquellas escuelas que han tenido una mirada epistémica propia. Y a nivel mundial, con mucha alegría puedo decirlo, ¿no?, hace un par de meses atrás, un colega me mostró un libro de unos kinesiólogos colombianos, donde ellos hacen referencia a los 7 paradigmas, 6 paradigmas más importantes en el mundo con respecto a la kinesiología, y aparece nuestro modelo función-difusión como el único en América Latina, que lo propone, ¿no es cierto?, como una propuesta para nuestro rol profesional. Y es un orgullo además para la región del Maule que este modelo se haya gestado aquí en la Universidad Católica y que tengamos el privilegio de conversar con quien lo pensó, quien pensó la kinesiología. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Hernán, estamos conversando con Hernán Maure, académico de la Escuela de Kinesiología UCM. Si bien se ha avanzado en el ámbito científico, ¿cierto?, que ya no es un terapeuta, sino una persona formada científicamente en el movimiento humano, nos plantea también muchos desafíos. Me imagino que la pandemia lo ha dejado en evidencia, ¿cierto?, cuando estamos hablando de pacientes críticos. ¿Qué desafíos ha involucrado este modelo, Hernán, ahora con cambios sociales y con una pandemia que se nos vino encima? ¿Cómo repensar? ¿Habría que reformular, modificar? Cuéntame. Bueno, yo creo que efectivamente, por lo menos a la escuela, pese a que la escuela está en este marco de reflexión, ¿no?, y dar respuesta a las contingencias, también tiene sus propios desafíos porque en un modelo para que pueda tener impacto en el rol profesional se tiene que enseñar, se tiene que adiestrar. Y en eso es una construcción, es un camino que está cada día emergiendo. La complejidad del modelo no se restringe a solo la definición del rol profesional en el ámbito de salud o enfermedad, sino que también en distintos sistemas, ¿no?
nosotros tomamos desde lo molecular, o sea, el kinesiólogo debe entender el movimiento desde lo más, de la unidad más básica, que es la célula, lo molecular, hasta lo más global o sistémico, lo social, inclusive ecológico. Y sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar áreas, por ejemplo, a nivel molecular. Nuestra escuela tiene una unidad que se llama kinesiogenómica, es decir, un kinesiólogo que estudia técnicas de laboratorio para entender el movimiento desde la célula. Y eso después lo traslada, ¿no es cierto?, a la profesión. Pero está emergiendo la necesidad de kinesiólogos que tengan una mirada más social, más desde la estructura social, me refiero del grupo de seres humanos que se comportan como iguales, ¿no es cierto?, y que tienen una cierta complejidad, inclusive por grupos etarios. Ahí también hace falta kinesiólogos. Esa kinesiología social ha emergido también en otras partes del mundo, y hace un tiempo atrás unos kinesiólogos brasileños decían que ellos estaban desarrollando una kinesiología social y que querían de alguna manera también adscribirse al modelo de funciones porque les daba cauce para poder entender el movimiento en esos contextos. Los desafíos que vamos a enfrentar son aquellos que requieren un modelo de esta naturaleza, requiere más responsabilidad frente a la sociedad. Y eso significa, ¿no es cierto?, autonomía. Es decir, un kinesiólogo, ¿no es cierto?, si está pensando su rol, está investigando sobre su rol, está creciendo con su rol, también adquiere más responsabilidad ética, más desafíos, y se hace más consciente que ya no puede ocultarse detrás, ¿no es cierto?, de una instrucción, como es, por ejemplo, una indicación, aunque sea esta muy correcta. La indicación médica tiene la gracia, ¿no es cierto?, de que el diagnóstico ya está hecho. Ese es el rol del médico. El médico como el jefe, ¿no es cierto?, la unidad central que conduce un proceso de salud, su principal rol es diagnosticar la enfermedad y aplicar, ¿no es cierto?, los principios terapéuticos dentro del área que tiene. El kinesiólogo puede contribuir bajo ese mismo rol, pero también tiene su rol propio en otros ámbitos, en educación, en el trabajo, ¿ya? Me refiero a nivel laboral, a nivel educacional, a nivel social, a nivel psicológico inclusive, y el ejercicio ha demostrado que en cada uno de ellos juega un rol muy, muy importante. La autonomía disciplinar, que es un anhelo histórico de la kinesiología en Chile y que en otros países como Brasil, como Bélgica, existe. El kinesiólogo escribe los tratamientos con base en el ejercicio. Para finalizar, quedan muy poquititos minutos, Hernán. Esto lo están escuchando los padres de chicos que están pensando en un futuro universitario y los jóvenes propiamente tal. ¿Cuál es el sello diferenciador del kinesiólogo UCM a propósito de este modelo? Si tú lo pudieras resumir en una frase, ¿qué es lo que los hace distintos a otros? Yo diría que los hace distintos el hecho de que tempranamente adquieren herramientas para enfrentar las disfunciones del movimiento humano en la práctica, se hacen conscientes, más socialmente, se hacen conscientes de esa responsabilidad y generan como sello una disposición a la ayuda. Porque desde el momento en que comienzan a analizar cómo se entiende el movimiento de disfunción, emerge inmediatamente también esta idea de colaborar, de servicio frente al otro y poderlo ayudar. Yo creo que son las dos grandes, diría que sellos, ¿no?, institucionales, por así decirlo, que se nos reconoce eso en todo caso, ¿no? Sí. Independiente del modelo, se nos reconoce los kinesiólogos del Maule una actitud de servicio con una gran disposición al trabajo y una argumentación de lo que hace a través del estudio que lo hace disciplinarmente bastante responsable. Sin duda alguna, porque la Escuela de Kinesiología, la segunda más antigua del país, que está en la Universidad Católica, ha sido pionera en la atención, por ejemplo, a pacientes PRAI, son víctimas de tortura, dictadura, ellos y sus familias. Además, tiene un completo programa de atención a pacientes postrados, que suple quizás un poco el déficit, porque claramente el sistema de salud no abarca a todos. Entonces, son algunos ejemplos de este espíritu de servicio como sello institucional.
Hernán Maureira. Y la primera escuela, Mónica, y la primera escuela que presentó un programa de especialidad en disfunción ventilatoria. Función y Así disfunción es. ventilatoria a nivel nacional, ¿no? Otro hito entonces para nuestra Otro hito, escuela. sí. Hernán, un placer, un honor conversar contigo, un investigador dedicado a pensar sobre la kinesiología, que lo tengamos. Muchas gracias, Mónica. Muy amable por tus palabras y muchas gracias por la entrevista. No, a ti por ese, y espero que no sea la última entrevista porque hay mucha tela de dónde cortar con este modelo. Nos queda Así es. hablar más sobre la autonomía del kinesiólogo y muchos desafíos más, pero te agradezco este espacio y espero que sea clarificador para quienes estén interesados en ser kinesiólogos y para los propios estudiantes. Muchísimas gracias por tu tiempo, Hernán. Gracias a ti, Mónica, y a tu disposición. Muchas Y a gracias. ustedes los dejo invitados a que sigan nuestras redes sociales, @faxa_UCM. También búsquenos en nuestro canal de YouTube para que se entere más sobre nuestras escuelas, nuestros posgrados y todas las novedades en materia de salud de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Será hasta la próxima.